abordar con usted este caso, ¿verdad? Que es el que me interesaba mucho. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de poder leer la presentación que se les envió o la que ya tienen en pantalla, y voy a pedir la intervención tal vez de 3 o 4 de ustedes en que me puedan indicar qué les genera este planteamiento. Los escucho, por favor. Yo pienso, Lee, que no, bueno, la verdad no sé quién redactó el documento en sí, ¿verdad? Pero sí da un poco de cólera, ¿va? Porque por la negativa del profesor, ¿verdad? Que él dice que no hace nada y en realidad pues tiene intimidad a la niña porque ni ella dice lo que él le hace, ¿verdad, profesor? Licenciado, disculpe. Gracias, no se preocupe, estamos bien. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, Lick. Buenas noches, dígame, Braulio. A mí lo que me genera es duda, fíjese, Lick, porque estos casos son algo comunes, por así decirlo, no que sea un caso aislado, hay cosas por las que no es que sea un caso aislado, sino que de estos casos entran en la TGN casi que todos los días y varios, ¿verdad? Y varios de estos casos se han desestimado porque al final, cuando se somete a las pruebas y a la investigación respectiva, las mismas menores que acusan a los profesores o a los vecinos o a quien hayan señalado, desisten de la acusación y empiezan a comentar que era la mamá la que las obligaba. Es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo de que este pueda ser ese caso, pero se da mucho eso de que luego las mismas niñas llorando dicen mi mamá me obligaba, mi papá me obligaba, porque lo que pasa es que este señor le debía, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, anoche usted lo mencionaba, de que lo despidieron sin haber sido vencido en juicio, y bueno, en lo laboral de repente aplica, ¿verdad? De que con el solo hecho de estar uno señalado de una cuestión tan seria y que habiendo un careo persista el señalamiento, entonces sí procede de una vez el despido. Ahí nos basaríamos a las reglas de lo laboral o del contrato que tenga este profesor al que están acusando. Pero en lo penal sí habría que probar los extremos que la niña dice con la evidencia forense y todo lo demás, ¿verdad? No se puede ir solamente por encima del derecho probatorio solo porque la niña dice. Hay bastantes cabos que atar. Entonces, siendo objetivos, lo ideal hubiera sido dilucidar completamente la situación antes de tomar una decisión. Bueno, de repente lo administrativo pues sí procede, pero bueno, que al final no se le sentenció tampoco, ¿verdad? No se le escucha, Lick. Tiene cerrado su micrófono, creo. Sí, exactamente, disculpe. Sí, estoy tomando apuntes de lo que me dicen para luego voy a englobar todo y vamos a abordar el comentario final. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Lick, buenas noches. Buenas noches, Marvin, lo escucho. Lick, en lo particular a mí me genera dudas. En primer lugar, comenzando por el tipo de redacción que hicieron. Si bien es cierto, es un colegio, quizás no tienen el mayor conocimiento de cómo redactar un documento de estos, entonces desde ahí, al menos yo empiezo a dudar un poco, porque no es solo de ver qué es lo que dice la niña y la maestra, sino ver los dos puntos de vista, como decía el compañero anteriormente. Al profesor lastimablemente se le condenó de una vez, ¿verdad? Se le despidió y encima de eso, pues quizás separándonos un poco de lo laboral y el daño que se le hace psicológicamente a una persona con tildarlo de acoso, de cosas así con una menor, es bastante grave. Entonces,
independientemente de él quedara con el puesto en el colegio o donde fuera, ¿va? X o Y razón fuera en otra empresa, no directamente en una escuela, sí se estigmatiza mucho a la persona. Y entonces tendríamos que tener ahí el principio de inocencia, ¿verdad? Es lo que yo pienso, licenciado. Buenas noches. Gracias, Luis. Le agradezco mucho su aporte. Bueno, quiero empezar acá con algunas cuestiones que ustedes ya hicieron mención. Mencionaron, Perdone, Lick, dígame. soy Marvin Rafael y quisiera dar mi punto de vista. Claro que sí, Marvin, lo escucho. Ok, bueno, buenas noches y compañeras y compañeros. Lick, la verdad es que planteando este caso que usted dio, yo solo voy a dar mi humilde punto de vista. La verdad es que veo de que sinceramente, pues, por lo planteado ahí, por lo escrito, hay un abuso, ¿verdad?, de autoridad de esta persona al ser empleado público, ¿verdad? Y siendo un profesor con mayoría de edad, yo creo que si se abusa de una personita menor, definitivamente va a haber un abuso en lo personal, ¿verdad? Es lo que yo entiendo y comprendo. Ahora, compartiéndolo así, personalmente yo quiero decirles que igual soy padre de familia y una vez tuve la oportunidad de que mi hijo no iba a estudiar y la mamá me llamó porque él simplemente no quería ir a estudiar y me dijo, mira, ella ya trabajando, estaba en su trabajo y me dijo, mira, el nene no quiere ir y llévalo. Y la verdad que, bueno, fui a la casa, saqué a mi hijo y lo llevé a estudiar, pero realmente él no quería, él tenía como que temor y lloró. Y la verdad que yo le digo, me sentí tanto llevándolo al colegio. Y después me puse a meditar y dije yo, ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué no quiere? Y empezaron por mi cabeza un montón. Yo estoy estudiando derecho y estoy eh, eh, ahí sí que especializándome en esto. Y después dije, ¿pero por qué no quiere ir? Y fueron tantos factores que pasaron por mi cabeza. Y yo digo, con este caso, yo digo, si fue eso, la verdad que para mí sería algo imperdonable porque lo llevo a algo, a un lugar en donde tal vez lo están abusando, en donde tal vez lo están, eh, no sé, usando para algunas cuestiones. Y este caso, de verdad que le digo, Lick, gracias a Dios que mi hijo fue otra cuestión. Gracias a Dios no fue eso, pero realmente para mí este caso fue así como que me impactó y le digo, la verdad que hay abuso. Para mí hay abuso desde que la persona es un empleado público, tiene mayoría de edad, está objetivo conscientemente y hay algo ahí que la verdad que para mí no es correcto, ¿verdad, Lick? Es una humilde opinión. Gracias, Sí, gracias. Marvin, por compartir. De verdad es algo, lo que usted hizo mención es algo bien importante porque, bueno, yo no tengo el honor de ser padre de familia, sin embargo, pues tengo sobrinos y todo y somos muy sobreprotectores. Y hay algo que es bien importante, identificarlas con la conducta, el comportamiento de un menor. Es algo indispensable. A veces como padres, a veces llegan cansados, tuvieron, me voy a poner en el ejemplo que usted dio, Marvin, trabaja todo el día, estudia y cuesta todavía ser esposo, ser padre. De verdad que es tanto lo que tenemos los seres humanos que abordar
y que a veces el cansancio nos hace dejar de lado ciertas conductas que nos están dando cierto indicio de que algo pueda pasar. Algo que usted mencionó, por allí voy a empezar, es respecto a la conducta en este caso de la menor. ¿Qué sucedió acá? Dice acá el caso, ¿verdad? Que el maestro mandaba llamar a la alumna a la hora de recreo y que fue en varios días. Y según se lee en las actas posteriores, que ya los profesores ya tenían conocimiento de eso. Pero ¿qué se hizo al respecto? No se hizo nada. Entonces potenciaron a esta menor a ser una víctima. Y es ahí la víctima, es uno, desde ya me adelanto, la víctima es uno de los objetos de estudio de la criminología. La criminología ya no solo estudia el crimen, ya no solo estudia al criminal, ahora también ya estudia a la víctima, también estudia el control social, que en este caso, desde la educación, los maestros, a mi criterio, no sé a criterio de ustedes, fallaron porque no se evitó que eso sucediera. Desde el momento en que se dice que había cierta confianza entre la alumna y el profesor, desde ahí habían indicios de que algo podía pasar. No es posible que una menor de 6, 7, 8, 10, 11 años tenga mucha confianza con un profesor, porque un profesor debe tener, son preparados los maestros para ser empáticos con los niños, no para abusar niños. Entonces es bien complicado. Primero, cuando uno lee esto, a mí lo primero que me generaba antes de abordar este tema es que yo me enojaba y decía, ¿cómo es posible que esto pueda estar pasando? Cualquier menor le puede pasar esto. Me ponía a pensar en mis sobrinos. No sé si a ustedes también les generó eso. Sin embargo, al estudiar el tema de criminología ya no podemos pensar así. Tenemos que pensar de forma neutral y vamos a investigar las distintas conductas que se van originando dentro de este caso. Entonces, vamos a investigar primero el maestro, que está acusado como es el criminal en este caso. ¿Qué le motivó al maestro a abusar de la niña? ¿Por qué le dijo esas palabras tan abusivas? Y ahí las dicen, no las quiero ni mencionar, no es porque sea mal hablado o no, sino que solo leerlas causa indignación y más los actos que la puso a hacer. Entonces, ¿cómo creen o qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría en la mente de un violador? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? La verdad, yo siempre me lo pregunto. ¿Qué pasa en la mente de esta persona? ¿Qué le lleva a hacer? Estas son las respuestas que busca la criminología y es en los temas que vamos a abordar. Por eso es este ejercicio el que estamos realizando, en virtud de que vamos a ver el contexto en el cual se desarrolla. ¿Sí? Aquí no vamos a decir, vamos a buscar, el maestro es culpable o no. Eso es rama del derecho penal y dijimos de que nos vamos a salir un poco del derecho penal, porque acá él va a tener que llevar su proceso penal, va a tener todas sus garantías y al finalizar el juez va a resolver si es culpable o inocente. Ese es el trabajo del derecho penal, únicamente decir si es culpable o es inocente. Y a la vez reprimirlo con cierta medida. Mientras que si nos trasladamos al campo de la criminología, acá lo que se pretende es que si este acto sucedió, lo que vamos a hacer es evitar, uno, que se siga dando, y dos, que de estas actitudes que se tomaron en este caso puedan evitarse posteriores casos. Porque si él acá en uso de su poder como profesor, según acá, pues le digo a la declaración que se tiene inicialmente de la niña, que no la obligaba que decía que le levantaba la falda, pero si ella le decía que no, entonces él le decía que estaba bien. Y que además, que tampoco era que la amenazara en sí, que no tenía que decir nada. Normalmente cuando pasan este tipo de casos, el común denominador está en que como que les dicen a los niños,
Si decís algo, voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá. Y si se dan cuenta que cada hecho delictivo es diferente. Este caso que les presento es a nivel administrativo, pero su fondo penal con efectos dentro del derecho administrativo laboral, pero que tuvo una víctima. Y no solo una víctima directa, porque veamos cómo como padre de familia, como hermano, como núcleo familiar, cómo se pueden sentir las personas de saber de que a su hija, a su hermana, a su prima, le sucedió esto. Entonces, ¿de qué forma se nos puede escapar de las manos? Entonces, es ahí donde la parte criminal, la parte de la criminología, pretende estudiar estos elementos que yo les decía. Ya, ¿qué delito cometió ahí? Yo les pregunto a ustedes, ya creo que ya todos pasando el sexto semestre, así sin mayor formalismo, ¿qué delito es? Escucho a una persona únicamente, ¿qué delito se cometió acá? Sería el artículo 163 de... ¿Cuál es? ¿Me puede decir qué delito? El de violación, que con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal, que sería en este caso, con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas o obligue a otra persona a introducírselos a sí misma. Será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Gracias, Eric. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya tienen esa formación del derecho penal que al solo evaluar inmediatamente logran calificar porque esa conducta ya está tipificada, ya existe un tipo penal. Ahora bien, buenas noches, Jonathan, dígame. Perdone que lo interrumpa. Mire, con lo que estaba comentando anteriormente, bueno, yo pensaría, no sé si estoy en lo correcto, yo pensaría que las personas que llevan a hacer eso es porque tal vez sufrieron alguna violación y siguen haciendo lo mismo, que pensaría yo que la criminología tendrá relación con la psicología forense, ¿no? Investiga la conducta de los criminales, pensaría yo. Gracias, Jonathan. En efecto, esa es la parte criminológica. Hoy vamos, ahorita que termine de ver esto, vamos a ver la diferencia de un jurista, de un abogado y de un criminólogo. Y vamos a ver desde cómo se va a abordar un crimen desde la parte de estos dos profesionales. Ahorita haciendo el ejercicio, por eso es que les digo, me gusta mucho la interacción, porque acá usted acaba de decir algo bien importante. Eric me dijo, ya él de una vez me dio la calificación del delito, perfecto. Al momento que lleve su proceso, le van a decir si es culpable o si es inocente. No le van a decir es medio culpable. Pero ya no interesa más. El Estado únicamente quiere reprimir e imponer una pena. Pero a la criminología no. A la criminología lo que busca es encontrar esos factores, Jonathan, tal como usted lo mencionó. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a investigar ese contexto por el cual el criminal hizo ese acto. Sí, licenciado, porque fíjese que yo, bueno, estaba investigando que un violador, por ejemplo, lo condenan, va a la cárcel, lo violan hombres, y a la hora de salir y cumplir su pena, ahora ya no estar violando solo mujeres o niños, y también hombres. Entonces la conducta sigue. Algo así estaba investigando yo. Excelente. Y ¿saben qué es lo que ahí usted me acaba de mencionar? Algo bien importante, el control social. ¿Qué sucede? El sistema penitenciario, la criminología busca prevenir delitos futuros. ¿Y qué pasa? Él va a la cárcel, cumple su condena, pero al final de cuentas, la cárcel es una universidad de delincuentes. Y cuando sale, en lugar de rehabilitarse, sale peor, sale con nuevas herramientas para poder delinquir. Y eso es, en el caso del derecho penal, únicamente reprime, pero no previene. La criminología, como esta ciencia que busca nutrir al derecho penal, haciendo que se creen nuevos tipos penales, pero a la vez que le sirva a todas las personas, a todo ese control, desde la policía, fiscales, jueces, que son los encargados al final de decidir si la pena que va a imponer realmente es la adecuada o si este criminal necesita una intervención. No es lo mismo tener que cometa delito un hombre que cometa delito una mujer. No es lo mismo
que se haga un crimen en contra de un hombre o una mujer mayor de edad a un menor de edad. ¿Verdad que el sentimiento, lejos de lo sentimental, pero el sentimiento cambia? Entonces, no hay delitos iguales. El Código Penal y las leyes penales especiales lo tienen muy bien establecido, pero ¿será que hay una conducta, un delito que pueda ser igual? No, todos varían. El mismo Código Penal nos establece lo que son agravantes, atenuantes. Entonces, es esa la parte de la criminología, va nutriendo al derecho penal. Lamentablemente, nuestra política criminal es débil, no termina de consolidarse como tal. Es bien triste que, por ejemplo, hoy nosotros estamos estudiando, pero es triste ver y de saber sobre todo que en este momento hay personas que están ya creando nuevas figuras delictivas, cuando tenemos una Policía Nacional Civil, por ejemplo, con vehículos sin gasolina, tratando de perseguir ladrones de baja categoría, por ejemplo, en la zona 1. Entonces, veamos qué tan atrasados estamos en una política criminal, que obviamente la vamos a abordar acá, pero esa es la parte. Este caso me interesaba mucho que lo pudiéramos ver, que lo pudiéramos analizar, y les decía, sin el morbo, ¿verdad? Sin el morbo que da, sin sentimentalismos, porque acá se dieron cuenta, pudimos dar nuestra opinión sentimental, pero a la vez estamos dando nuestra opinión ya en regla, una opinión ya objetiva, y de cómo es que desde este caso, jóvenes, desde este caso, créanme que ya vamos a abordar varios puntos. Un tema bien principal del control social, por ejemplo, hicieron mención de la redacción. De verdad que la redacción de esta acta, aparte que fue muy mal elaborada, no sé si se percataron que hasta se pierde la secuencia. Eso mismo le pasa a los jueces, jóvenes, cuando los policías presentan de cómo fue que llegaron a capturar a determinado criminal, y es bien frustrante saber, todos a veces sabemos, es que él robó, él violó, o sea, lo vimos, pero por una mala redacción, por una mala elaboración, el juez no tiene herramientas, está atado de manos, y al final, ¿qué hace? Absolver. La parte que mencionaron decía, daba cólera, solo voy a abordarlo rapidito, los temas que me indicaron. Daba cólera, creo que ese es un sentimiento, creo que nos dio a todos, ¿verdad? De saber lo que esto le pasó a esta niña. Dice que la niña manifiesta, o sea, al final de cuentas, es tan complicada, tan delicada, perdón, su declaración, que a veces puede ser que pueda incurrir en error, porque ahí viene donde el joven que participó hacía mención, no sabemos si la mamá, si el papá, si la tía o alguien interesado también le pueda agregar a lo que realmente pasó. Entonces, licenciado. Claro, dígame, Glenda. Yo una observación, estaba viendo en la redacción, ¿verdad? Sí, de hecho, lo que el profesor dice de que la niña tenía problemas en su casa, yo veo que eso es uno también de muchos factores, de que las niñas son abusadas y el agresor aprovecha eso para acercarse, como para ganar su confianza. Y como dice Iva, que no fue a la fuerza, no, la niña no, sí accedió a lo que él le pedía. Entonces pienso yo que a veces también viene de la casa, ¿verdad? Estos problemas. Gracias, Glenda. Sí, excelente. Sí, eso es a lo que se le llama el control formal. Podemos ver en este caso cuando una persona, damos de cuenta, ¿verdad? Que sea cierto todo lo que pasó, los problemas que tenga la niña en su casa, eso desde ya la hace una potencial víctima. Entonces, ¿qué sucede? Llega alguien, llega un depravado, llega un sociópata, y sabe qué es lo que está pasando con la otra persona, y más aún los maestros, de verdad. Yo recuerdo cuando era niño, yo me identificaba mucho con mis maestros. Bueno, yo estudié siempre donde solo daban clases mujeres, pero yo recuerdo que algo que marcó mi vida, yo todavía me recuerdo, Juan, yo tenía 6 años y yo estaba llorando en las piernas de mi maestra.
Y es una cuestión que yo lo tengo y ella me apoyó a lo que yo, todo lo que yo le decía, el problema que yo tenía. Entonces, excelente lo que acabo de mencionar, y es lo que pasa cuando hay problemas en casa, se hacen potenciales víctimas. Y gracias por su intervención, Glenn. Y algo que me gustó, que hicieron mención, jóvenes, es que ahí se me generan muchas dudas. Mientras más dudas haya en un crimen, mejor va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque eso obliga al criminólogo a investigar más y no quedarse únicamente con la calificación. No sé si me logré dar a entender ahí. Mientras más dudas se generen dentro de un caso, más herramientas va a tener el criminólogo en virtud de que va a tener que investigar más. Entonces, si solo, bueno, si ya entendí el caso, es una violación, bueno, está bien, entonces me voy a trasladar al área del derecho penal, es una violación, entonces Eric ahí nos dijo de cuánto es la pena, vamos a ver si hay agravantes, si hay atenuantes, y ya estuvo. Entonces, no, ¿verdad? O sea, todas esas dudas tenemos que ver y tomarlas en cuenta, tanto para el criminal como para la víctima, para el crimen en sí, y para ver cómo es que el Estado, a través de todas sus instituciones, van a actuar en favor de la víctima. Este es tema de victimología, lo vamos a ver también, pero lo más importante en el caso del criminal, para saber qué fue lo que le llevó a cabo, y si esa conducta desviada que él tuvo, puede ser indicios para generar nuevos delitos. Tenemos también el caso de las denuncias falsas, eso es claro, ya lo habíamos abordado en cuanto a si les ponen a los niños a decir que les hicieron de determinado caso. Les comento, ya tuve a bien ver un caso de esos el año pasado. Un maestro fue acusado en virtud de que la alumna sí le exigía tener una relación sentimental con él. Él se negó. Posteriormente empezó ella con el resto de maestros, empezó a quejarse con ellos, luego de eso pues le llevan todo su procedimiento disciplinario, también lo despiden, es absuelto en virtud de que no había, ella era quien le escribía, él logró acreditar todo eso, sin embargo estuvo detenido y perdió su trabajo. Entonces también son casos que pasan, y que es ahí donde les digo, nuestro control social falla. También tenemos la estigmatización. Cuando uno observa estos casos, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Es rápido decir, es que este es un maldito, es un desgraciado, es aquí, es allá. Como en un pensamiento criminológico no podemos hacer eso, toda vez de que tenemos que realizar la investigación y evaluar todo el contexto en el cual se desarrolló el crimen. ¿Estamos con eso? Por eso desde ayer les hacía mención, eliminemos el morbo, eliminemos la opinión personal, vámonos a investigar. Esa es la parte de la criminología, que investiguemos y entendamos. ¿Para qué vamos a entender? Para luego fortalecer por medio de una política criminal, bajar los índices de criminalidad que sucedan en nuestra sociedad. El fin supremo de un criminólogo es eliminar todos los índices de criminología. Sin embargo, eso nunca va a pasar. No hay una sociedad en el mundo que no tenga criminalidad. Siempre van a existir, siempre hay gente con conductas desviadas, siempre lo va a haber. Pero si logramos, por medio de una política criminal adecuada, disminuir esos índices, eso sería genial. Bueno, con todo lo que ustedes me dijeron, yo les puedo decir que ahí agoté el curso, ahí se agotó el curso, pero vamos a ir viendo cada especialidad en cuanto a, vamos a evaluar qué es crimen, vamos a evaluar qué es delito, qué es víctima, qué es control social, que todos esos conceptos ustedes los tienen en su mente, sin embargo,
por desconocer la terminología de la criminología, tal vez no sabemos el nombre correcto, cómo es que vamos a identificar determinada institución. Entonces vamos a iniciar con la presentación de hoy. Bienvenidos, gracias por participar. A mí me agrada mucho que participen. Por medio de la participación es que logramos abordar, y sobre todo en este curso que es de tan poco tiempo, que podamos aprender todos juntos. Entonces iniciemos, Donald, por favor. Bueno, lo primero, vamos a conocer un poco sobre las generalidades de la criminología. Y es bien sencillo. Acá vamos a empezar con las pautas, porque van a haber tantas definiciones, van a haber ciertos conceptos que ustedes digan, a la que es sencillo, no dice nada, solo lo leo y me imagino ciertas cosas, pero es bien importante explicarles acá qué es, cómo es que se inicia la criminología. Y acá en la gráfica creo que se entiende bastante bien. Así a secas, como en los términos de Caló, podemos entender que la criminología se deriva del latín criminis y logos. Criminis, entendiéndose como el crimen, logos, ciencia, que al hacer la integración de estos dos conceptos, obtenemos ya que la criminología a secas podemos entenderla como la ciencia del crimen. Sin embargo, esta fue una de las definiciones iniciales, cuando no se tenía esa división entre el derecho penal y la criminología, y todos en ese entonces se entendía que era lo mismo. Cuando ya la criminología empieza a obtener su autonomía como ciencia, porque es una ciencia, van entendiendo, y vamos a ver algunas definiciones que nos brindan algunos autores, en la cual nos van dando ya lo que entendemos ahora como criminología en la época actual. Entonces, vamos para efectos de examen, ¿verdad? Porque creo que por ahí pueden ir la pregunta. En términos generales, nuestra criminología es la ciencia del crimen. Continuemos, por favor. Acá, una breve reseña. Yo, a título personal, créanme que no me gusta mucho la historia. A veces se pierde mucho tiempo en eso, y cuando tenemos que aterrizar en lo que realmente nos importa, ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, tenemos que entender qué es lo que sucedió, a quién se le debe, y cómo es que la criminología se ha ido evolucionando, y de cómo es que se entendía, por ejemplo, allá en 1879, a cómo se entiende ahora. Por lo tanto, es bien importante acá. Hay tantos a los cuales se les puede atribuir dicho concepto de criminología. Sin embargo, el primero que hizo mención es Paul Topinard. Él hizo mención en su obra y definió a la criminología como la ciencia del crimen y la criminalidad. Él en su definición, si lo podemos observar, no incluía a la víctima y tampoco incluía, en este caso, al Estado, desde el control social que ejerce, y únicamente la definía de esa forma. Sin embargo, para el año en el que era, tanto los juristas de ese entonces eran muy, ¿cómo se dice?, muy celosos de los estudios y de las teorías que ellos tenían, y únicamente le permitieron por muchos años que esta definición fuera la que englobara el concepto de criminología, ciencia del crimen y la criminalidad. En 1885, Rafael Garofalo, este italiano, él redacta una obra muy importante, porque es muy importante que en cualquier libro de criminología lo podemos encontrar. Y él ya hace una variación al concepto inicial, a esa definición inicial que nos había dado Paul Topinard. Paul Topinard es bien importante, jóvenes, que él era antropólogo, o sea, él ni siquiera tenía estudios sobre criminología. Sin embargo, él, al evaluar desde la parte de la antropología, él, dentro de su observación, dentro de su estudio,
pudo definirla como ciencia del crimen y la criminalidad. Ya Rafael Garófalo ya establece que la criminología ya estudia el delito, sus causas y los medios empleados para su represión. Acá, ¿qué es importante en esta definición? Dice que estudia el delito, es decir, concuerda con Paul Topinar, indicando, él lo establece como crimen, acá él lo define como delito, acá le incluye sus causas. Acá ya empezamos a incluir qué fue lo que motivó al delincuente, al criminal, a realizar ciertos actos. Y dice, y los medios empleados para su represión. Acá ya empezamos a encontrar parte de lo que es el control social, donde el Estado decía, bueno, si se comete un delito, si se comete un crimen, ¿qué medios vamos a utilizar para reprimir? Pero es hasta ahí dejaban hasta ese momento, en 1885, también no se estudiaba a la víctima, se dejaba fuera, era como que, bueno, solo sirvió de medio para consumar el delito y ahí que le vaya bien. Pero a mí como Estado lo único que me importa es sancionar el hecho que cometió, aunque la víctima se sienta bien o mal después de eso. Luego en 1900, Enrico Ferri escribe sobre esta ciencia y le da ese renombre mundial. Fíjense que él estudió sobre la sociología criminal y a quien se le denomina el padre de la criminología moderna. Desde 1900 han habido muy pocos cambios en cuanto a lo que nos indicó Enrico Ferri, porque Enrico Ferri ya incluía dentro de su definición a lo que era la víctima, el elemento que le faltaba a Rafael Garófalo en su definición. Y es desde 1900 que vamos manejando esta definición. Sin embargo, vamos a encontrar otros autores ya en la época actual que nos dan unas definiciones mucho más sencillas de poder entender. Enrico Ferri, cuando decía sociología criminal, él englobaba mucho a la criminología como parte de la sociología. Y esa sociología, creo que Orlando hacía mención de cómo era que la criminología se relacionaba con otras ciencias. Y en efecto, casi siempre la criminología fue incluida dentro de otras disciplinas, como lo era el derecho penal, como lo era la psicología criminal, la psiquiatría forense, el trabajo social. Han habido tantas. Esas disciplinas las vamos a ver en su oportunidad también. Sin embargo, acá él la englobaba dentro de la sociología criminal y esa obra es una obra, pero créanme, una obra de arte. A pesar de haberse realizado en 1900, es algo que da mucho gusto leerlo. Pareciera que lo haya hecho actualmente. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, crimen o delito. ¿Ustedes tienen alguna noción de si crimen o delito es lo mismo o algo? 2 participaciones por cuestión de tiempo. Hoy están apagados. ¿Qué pasó? ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe, licenciado. Claro que sí. ¿Crimen o delito es lo mismo? No, licenciado. Dígame en su pensar, ¿por qué no? Yo creo que el delito, pues, tiene sus fases, tiene sus etapas, y el crimen también. Sin embargo, se desglosan de diferente forma, o sea, se piensa, se acciona y se realiza de diferentes formas. Entonces, la forma de tipificar el delito, pues, está en el Código Penal, definitivamente. Ahí está connatanado que hay doctrina y qué pasa si nosotros cometemos un delito. Pues el crimen es en sí es la acción. Es la acción o pues no sé qué más es la acción o no sé, algo así es, más o menos es lo que yo creo. Gracias, Glenda. ¿Alguien más, jóvenes?
Licenciado, ahí sí que los mismos conceptos lo dicen. Ahí sí que el delito están en el Código Penal, son las acciones típicas, antijurídicas, culpables y punibles. Ahora el crimen es ya la acción de la persona, ¿verdad? Muy bien. Les voy a explicar. Fíjense que esto es algo bien variado. Van a encontrar muchas, ¿cómo les puedo decir? Muchos bloques de personas que dicen que es lo mismo, otros dicen que es diferente, que hay, que es lo mismo, pero se diferencian por ciertas cositas. Acá hay otra tela manera de abarcarles, si realmente, eso va a quedar a la opinión de ustedes. Recuerdan que yo les decía, no les voy a dar mi postura, simplemente quiero evaluar qué se entiende por delito y qué se entiende por crimen. Y luego ustedes van a obtener su propia conclusión. Bueno, delito, tenemos la definición que creo que todos nos la sabemos de memoria, que dice que es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Tenemos que esa definición nosotros no la sabemos, es la que está en todos los libros de texto. Cabe mencionar que cuando hablamos de delito, delincuente y delincuencia, estamos en la rama del derecho penal. ¿Sí? Es una cuestión de terminología. Toda vez que para cuando hablamos de crimen, criminalidad, estamos en terminología de la criminología. Sería una diferencia. 2. El delito, no puede existir un delito si no está tipificado como tal en el Código Penal o en las leyes penales especiales. En Guatemala, nuestro Código Penal prohíbe crear delitos por analogía. Es decir, es que esta conducta se parece a esta, entonces solo por eso vamos a crear. No. Para que exista un delito tiene que legislarse. A diferencia de lo que sucede en el crimen. En el crimen sucede que hay tantas conductas desviadas que en muchos casos no son delitos. Y vamos a un ejemplo claro. Sucedió con, ¿se recuerdan ustedes o han escuchado de Hitler? Cuando en esa época se realizaban esas grandes matanzas, esos grandes genocidios de delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasó? Cuando se quiso llevar a un proceso a todos los responsables, los abogados de Hitler y de todos los alemanes indicaban que en su código penal no estaba regulado que matar judíos era un ejemplo del caso de acá de Guatemala, cuando surgió el cambio de la reforma del Código Penal. Antes, si un hombre violaba a otro hombre, no era delito, en virtud de que el Código Penal establecía únicamente que si había acceso vaginal. Un hombre no tiene vagina, por ende, si había acceso y había penetración anal, un hombre no podía denunciar. Eso era un crimen, era una conducta desviada, pero no era delito. Por ende, se dice que el delito es un concepto general, ¿sí? Abarca como que únicamente lo que está establecido en la norma penal, en la ley penal, mientras que el crimen es un concepto más específico. Es decir, se tiene como aquellas acciones más graves, ¿sí? Crimen de lesa humanidad. Bueno, esos delitos son raros. Un genocidio, ese delito es raro. Es ahí la especificidad que se tiene. No sé si logré dar a comprender estas pequeñas diferencias que logré encontrar. Ustedes mismos se van a dar su idea si crimen o delito es lo mismo. Con estas diferencias, escucho a una persona nada más. Disculpe, entonces yo lo que entiendo es que entonces delito sería como el gran título principal.
y del título ya se van, y del delito ya se van como algo así como desprendiendo todos los demás, como el crimen y todo ese tipo de esas situaciones, ¿verdad? No.